Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mariano. Yo soy Jimena González, soy radióloga vascular intervencionista del Hospital Clínico de Madrid. Y lo primero, pues agradecer a todos los que nos acompañaron la tarde de ayer y a los que se incorporan también con nosotros en estas jornadas la tarde de hoy. Nuestro primer ponente en las jornadas el día de hoy, la verdad es que pocos voy a poder contar yo que no sepáis. Estoy segura que lo conocéis todos. El doctor Julio Mayol nos acompaña esta tarde para iniciar esta participación. El doctor Mayol es cirujano general y del aparato digestivo, profesor titular de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid y es el director médico del Hospital Clínico San Carlos. También es director de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, es secretario del Consejo de Dirección y miembro del comité del British Journal of Surgery, entre otras revistas científicas, y es ganador de varios premios por su trabajo en el campo de la I+D+I, así como creador de SoMe for Surgery, una comunidad online que conecta a miles de cirujanos en todo el mundo a través de Twitter. Así que seguro que tiene muchísimo que enseñarnos esta tarde. Así que te escuchamos, Julio. Bienvenido. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a Servei por invitarme a participar en este novedoso formato y también actividad para una sociedad científica. Y además porque el intervencionismo y los radiólogos intervencionistas han formado parte esencial de los últimos años de mi evolución profesional antes de llegar a la dirección médica en el Hospital Clínico San Carlos, y particularmente el doctor Ernesto Santos, que ahora mismo está en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, y con quien en la primera década del siglo XXI trabajé codo con codo para montar la primera unidad de cirugía guiada por imagen en un hospital público español. Por tanto, me siento muy relacionado con los radiólogos intervencionistas y con su labor y la importancia que tienen en la actividad asistencial, evidentemente ahora además como director médico. Y mi planteamiento para estos 20 minutos en los que voy a estar con vosotros es haceros reflexionar, probablemente irritaros un poco, porque si no irrito, no se estimula mucho el cerebro, para ver cómo se puede pasar de un ecosistema en el que solemos vivir los cirujanos y también los radiólogos intervencionistas, de ese ecosistema a un ecosistema. Nuestra sociedad está cambiando continuamente, el contexto está evolucionando rápidamente y más durante esta pandemia, lo hemos vivido todos. Las redes sociales, la tecnología ha sido una palanca para intentar relacionarnos de una forma más próxima socialmente, aunque con mayor distancia física, pero es esencial que si queremos afrontar nuevos retos, cambiemos la manera en que pensamos y actuamos. Y por eso quería comentaros, desde evidentemente una perspectiva muy personal, cómo interpreto lo que es social media y social networks, que redes sociales no es exactamente lo mismo, por qué los radiólogos intervencionistas como los cirujanos tenemos que estar, cómo tenemos que estar y finalmente qué hacer y qué conseguir a cambio de lo que invertimos por el tiempo que estamos ahí. Muchas veces me dicen cuánto tiempo hay que dedicar a las redes sociales, cuánto tiempo dedicas a pensar, cuánto tiempo dedicas a respirar, cuánto tiempo dedicas a vivir. Es una parte de mi vida en la que es difícil diferenciar qué es trabajo y qué es vida fuera del trabajo. A veces digo que si tu trabajo no te llena, búscate otro trabajo, porque es una de las acciones a la que dedicamos más tiempo, especialmente durante nuestra etapa adulta. Lo cierto es que vivimos de transmitir información, de comunicarnos y de elaborar con esa información que nos transmitimos conocimiento. ¿Cuál es el problema? Que como animales potentemente sociales tenemos aún así limitaciones por la estructura de nuestro cerebro. Timothy Dunbar fue la persona, un antropólogo británico, que definió cuál es el número operativo que nos hace funcionar con un límite en redes sociales convencionales. Parece que nos podemos relacionar con aproximadamente unas 150 personas de manera efectiva, y un reciente estudio del mismo autor
señala que parece que las redes sociales, que la tecnología no nos facilita aumentar ese número. No nos podemos comunicar de manera efectiva y eficiente con más de 150 personas. Yo no estoy totalmente de acuerdo con ese estudio, creo que tiene algunos sesgos, pero en cualquier caso, en conversaciones habituales, en el cara a cara, más de 150 personas no resulta difícil. Pero para aumentar nuestras relaciones sociales y poder sacar el mayor jugo de la transmisión de información, recuerden, al fin y al cabo, hacemos todo lo posible por transmitirnos, primero cuando somos más jóvenes, información genética, y cuando ya somos más mayores, hablamos, información memética. Lo cierto es que tenemos otras limitaciones que tenemos que abordar. El tiempo que dedicamos a aprender, a leer, no es infinito y hemos desarrollado herramientas para hacerlo, pero tenemos limitaciones en la distancia. Esta reunión por Zoom nos facilita acortar distancias, pero tradicionalmente en los congresos anteriores teníamos que dedicar tiempo, mucho tiempo para viajar, para poco tiempo de intercambio de información. Y finalmente, también las limitaciones del idioma, como la diferente cultura inducida por un diferente idioma o un diferente idioma inducido por una diferente cultura, hacía muchas veces que nos perdiéramos en la traducción. Sin embargo, aparecen a principios del siglo XXI una miriada de aplicaciones en Internet que nos sirven para hacer lo que hacemos habitualmente los seres humanos, y son tres grandes narrativas. Una es meternos miedo, la segunda es cotillear y la tercera mentir. Eso es a lo que nos dedicamos esencialmente como especie. Y entonces la pregunta que surge ahora en el siglo XXI avanzado, estamos ya entrando en la segunda década, es, bueno, si estas herramientas que nos divierten, que nos entretienen, pero que son superficiales, profundamente superficiales, si, que son utilizadas además por celebrities para decirnos qué han comido, qué vestidos se ponen, servirían para algo más que simplemente para alardear, para mostrar nuestro ego. Podemos utilizarlas para difundir conocimiento, para aprender, para investigar, y mi contestación es sí. Intentaré demostrarlo a continuación. En principio, social media es diferente a social networks. Los medios de comunicación social, y mencionaré cuáles de ellos son medios de comunicación social, se aprovechan del contenido generado por cada uno de los usuarios o por la capacidad de esos usuarios para mediar en la transmisión de información, en eso que se llama infomediación. ¿Y cuál es la sustancia? ¿Cuál es el formato de la información que se comunica? Pues texto, los tweets fundamentalmente, pero después aparecieron las fotos, los hiperlinks, los enlaces, los vídeos, incluso los vídeos en directo, y ahora el sonido. Ya sabéis que Twitter tiene también esa capacidad. Y la característica del social media frente a las social networks es que son muy adictivas, aunque las social networks también, por dos razones. Primero, por los likes. Gustar es esencial para nuestra especie. Nos encanta gustar. Hay poca gente, y algunos problemas puede tener, y nos hablarán después, si acaso, de ello, es no querer gustar a los demás no es lo normal. Y nos motiva enormemente que lo que compartimos, que lo que generamos, les guste a los demás. De hecho, eso hace que cada vez busquemos compartir más para gustar a más gente, para recibir más palmaditas en el hombro. Y además, con los RTs, con los retweets, con compartir lo que otro ha generado, nuestro contenido se convierte en viral, lo que hace todavía más atractivo esa potencial sobredosis de placer para nuestro ego. Porque, por ejemplo, en Twitter, cosa que es más difícil en otras redes, que yo comunique algo puede no quedarse solamente en mis amigos. Cuando ellos lo comparten, los amigos de mis amigos se convierten en los lectores de mi contenido. Y eso genera unas redes de una enorme potencia que se pueden analizar mediante la descarga de datos. La posibilidad de analizar y de visualizar los datos de la API de Twitter, por ejemplo, resulta muy, muy revelador, y además nos facilita tener inteligencia de negocio. No me refiero a que ganemos dinero con esto, que se podría, sino a entender exactamente cuáles son las dinámicas en la red que hacen que nos comuniquemos,
quiénes son los super spreaders en nuestras redes sociales. Por eso me gustaría diferenciar social media, que básicamente es Twitter. No hay manera de que uno se esconda a ser visto por los demás. No hace falta seguir o no seguir para que te vean, salvo que uno bloquee su red, lo cual ocurre muy pocas veces. Sin embargo, plataformas como Instagram, YouTube, inclusive Facebook o LinkedIn, empezaron inicialmente como social networks, como redes sociales, para conectar gente que se conocía o que se había visto y se aceptaba. Solamente podían ver contenido aquellos que tú aceptabas como seguidores. Eso en Twitter es totalmente imposible. Incluso aunque tú no sigas a alguien o alguien no te siga a ti, puede acceder continuamente a tu contenido. Eso genera olas después en las redes de una enorme trascendencia que podríais investigar si estuvierais interesados. En cualquier caso, la pregunta es ¿por qué los radiólogos intervencionistas deben estar conectados? Fundamentalmente por 3 razones. Para comunicar, y habéis mencionado la visibilidad, es una obligación profesional comunicar a la sociedad lo que hacemos. Si no se comunica, no existe. Segundo, cooperar, es decir, llevar a cabo acciones diferentes para que conjuntamente confluyan en un objetivo común. Y finalmente, colaborar dentro del mismo proyecto, desde puntos diferentes de vista, trabajar juntos con un mismo fin. En cualquier caso, recordaos que si vosotros no estáis, nadie os va a llorar. Alguien rellenará vuestro hueco. Lo que vosotros no hagáis, otros lo harán por vosotros. ¿Cómo participar? Con un framework que además está validado. Rebecca Grossman lo publicó. Somos un grupo que se ha dedicado dentro de SoMe for Surgery a analizar cómo funcionan nuestras redes, y aquí veis la representación de la red de Survey, quién está conectado con Survey, que los diferentes colores demuestran las diferentes conversaciones y el tamaño de los puntos, el volumen de los seguidores que tienen cada uno. Veis que alrededor de Survey, que está en el centro, hay muchos conectados. Hay que conectarse y debe dirigirnos a esa conexión 4 ideas fundamentales. Primero, que cuantos más conexiones, mejor. Eso de que mis conexiones, tengo pocas, pero es que son de mayor calidad, es una tontería. En redes sociales y en social media, cuantas más conexiones, mejor. Segundo, más diversidad. Cuanta más diversidad de ideas, cuanto más sigas de gente que piensa distinto de ti, mucho más beneficioso a la hora de pensar y de crear para encontrar nuevas soluciones. Mayor densidad, mayor volumen de conexiones con mayores conversaciones e intercambio de información y, por supuesto, libertad para el flujo de ideas dentro de esa red. Una vez que nos hemos conectado, hay que infectar esa red con ideas o conocimiento. Recordad, las ideas y el conocimiento son infecciones que se mueven y terminan infectando normalmente al centro de la red. Cuanto más super spreader seas, más posibilidad tienes de que te infecte una idea y que tú la puedas transmitir a otros. Además, hay que mantenerse conectado, dando retroalimentación a tu ecosistema, a la gente que está conectado contigo, y finalmente generar impacto. Hacer cosas que se traduzcan en acciones valoradas positivamente por tu propia red. Radiólogos intervencionistas en Twitter hay pocos, pero hay. Evidentemente tengo un cierto sesgo por los del Hospital Clínico San Carlos, pero hay muchos en el Hospital Clínic. Hay también notables ejemplos, incluso un antiguo alumno mío, Fernando Gómez, por ahí aparece, que tienen mucho que decir, mucho que compartir y mucho que contribuir a crear esos ecosistemas que ayudan no solo al ego, sino al ecosistema. El liderazgo que se tiene que ejercer en redes sociales tiene que basarse fundamentalmente en la confianza y la honestidad. Porque si las redes sociales sensan, notan que no hay honestidad, se fragmentan y terminan por desaparecer. Y para eso, los miembros del ecosistema tienen que encontrar simetría en la relación, reciprocidad y congruencia de los objetivos. Si no se hace eso, como demuestra este estudio también del grupo de Dunbar, se termina por fragmentar. Las mentiras y el engaño fraccionan y fragmentan las redes sociales. Finalmente tiene que estar claro que se va a colaborar
y que, como mencioné antes, se va a cooperar. Y esto es lo que da potencia al ecosistema frente al egosistema. ¿Qué se hace? Pues se obtiene con mucha facilidad conocimiento investigando, pero sobre todo se contribuye a difundir el conocimiento. Y aquí tenéis un ejemplo de una semana aproximadamente de la actividad alrededor de la sociedad de Survey. Veis cómo podemos con herramientas ver cuántos tweets se están produciendo diariamente, quiénes son los más influyentes que están relacionándose con Survey y quiénes son los que más actividad tienen. ¿Para qué? Para difundir opiniones, encuestas, conversaciones, presentaciones, hacer meetings como este, artículos, vídeos, discutir casos, siempre protegiendo la identidad de los pacientes y que sus datos no les haga fácilmente identificables. Pero veis que podemos entender, no solo ver los tweets, sino entender cómo se comporta la red, lo que resulta básico para que los profesionales se sientan motivados a continuar. ¿Cuál es el retorno de la inversión? Al tiempo y al esfuerzo que un radiólogo intervencionista puede dedicarle a las redes sociales. Pues os lo resumiré de la misma manera en que yo lo he vivido en reputación e influencia, formación, proyectos de investigación que pueden surgir como consecuencia de la participación en redes sociales, en social media, publicaciones, impacto, cuántas citas, cuánto se me ve más allá de mi grupo y finalmente lo más importante es generar capital social. Reputación digital e influencia. ¿Qué es la reputación? Lo que otros dicen de ti, no lo que pones en tu cuenta. Antonio pone esto y está muy bien, pero lo importante son lo que dicen 1.158 seguidores de él. Y la influencia es la habilidad, en la influencia digital, la habilidad para crear un efecto, un cambio de opinión o de comportamiento y que es medible online. Si no es medible, difícilmente podemos considerar que eso es influencia. En formación, yo recientemente he publicado en el número especial de los cirujanos británicos, en el Royal College of Surgeons of England, cuál es la utilización de las redes sociales para, primero, compartir conocimiento, segundo, aumentar la creatividad personal y, finalmente, cómo contribuir a desarrollar lo más importante para el aprendizaje, las habilidades interpersonales y las cognitivas, aunque hay algunas redes sociales que además ayudan a desarrollar habilidades psicomotoras a través de trabajo en red mediante aplicaciones para los teléfonos móviles. En investigación publicamos, Jana Jacoba, una cirujana del Hospital Clínico San Carlos, y yo, hace un par de años, cuáles eran las potenciales contribuciones del social media a la investigación quirúrgica. Y va desde conectar investigadores que tienen intereses comunes hasta al final contribuir a alimentar lagos de datos para poder hacer investigación basada en datos. De hecho, la propia acción de SOMI for Surgery nos ha llevado a publicar artículos sobre cómo aumentar el impacto de la investigación quirúrgica. En proyectos de investigación, algunos participo directamente en los 3 que presento y otros no, pero COVID Search, por ejemplo, ha sido un proyecto muy interesante que se lanzó durante la pandemia para conectar a los cirujanos, que les permitiera entender, medir y responder a la crisis de COVID-19 en los pacientes quirúrgicos. SOMI for Surgery, como mencionó Jimena y como he repetido varias veces, es un proyecto que está sin terminar, que es un continuo sobre la capacidad que tenemos de generar resultados a partir del conocimiento compartido, o este trabajo a la derecha del todo de Luis Felipe Cabrera, que ha creado una comunidad para educación médica continuada alrededor de una cuenta de Cirbosque, una universidad en Colombia, que ayuda a zonas con falta de acceso a formación de calidad, ayuda a los cirujanos a fomentar su formación continua. Además, hay acciones y proyectos como este de Open Source Research, liderado por Alaa El Osuna desde Dinamarca, en la que cientos de investigadores quirúrgicos trabajan juntos para responder a preguntas clínicas relevantes. Y más recientemente hemos publicado 2 trabajos que utilizan, de hecho, Twitter para hacer investigación multinacional, comparando las encuestas en Twitter con las
encuestas online a cirujanos sobre el tratamiento del cáncer de recto o aprovechar para entender cómo se trata el cáncer de recto en diferentes partes del mundo. Esto resulta muy, muy interesante, fácil de hacer en un contexto digital. Como resultado, gran parte de las publicaciones que he realizado en los últimos 2-3 años en revistas Q1 tienen que ver con social media. Desde cómo el Twitter puede aumentar la experiencia de una conferencia médica a las redes epistémicas en Twitter, una nueva manera de aprender. Sobre todo, lo más importante no son las publicaciones, es la cantidad de personas distintas, nuevas, con más conocimiento y con perspectivas diferentes a las que he tenido acceso. Los resultados se pueden medir, ya no se mide solo el factor de impacto por la cantidad de citas, se mide por el Altmetrics, por cómo se comparte tu conocimiento en redes, para generar al final lo más importante de todo, lo dije, las personas. Lo importante de la tecnología son las personas, el capital social. Este capital social que nos hace funcionar y operar para resolver problemas teniendo una masa de capital social que es intangible, no lo podemos medir, que se basa en las relaciones sociales, que se extiende por las redes y que se fundamenta en unos valores, en valores de confianza, de honestidad, de simetría, de reciprocidad y de congruencia de objetivos. ¿Existen riesgos? Sin duda. Los riesgos más importantes, primero, que creemos cámaras de eco. Solo hablamos para radiólogos intervencionistas, con lo cual los radiólogos intervencionistas solo ven los problemas que ven los radiólogos intervencionistas, por tanto, solo verán las soluciones que dan los radiólogos intervencionistas. Esto hay que evitarlo, rompiendo con más conexiones, con más diversidad, con más densidad de conexión. Las fake news, evidentemente, debe permitirse el libre flujo de información, pero en nuestro sector es fácil detectar cuando las noticias que se comparten son falsas. Podemos llegar a la infoxicación. Durante el COVID-19 este ha sido un problema importante. Tanta noticia, no sé si nos ha ayudado, pero hay herramientas en la propia tecnología para silenciar aquellos casos en los que el exceso de información nos lleva a saturarnos. Y finalmente, una preocupación habitual es la crisis de reputación. No os preocupéis tanto, nuestra reputación no es tan grave siempre que no se cometa un delito. El problema de reputación suele pasar rápidamente y fundamentalmente recordar que si cometéis un error, pedir perdón, eliminar el contenido y seguir adelante. No es tan grave. En cualquier caso, el mundo está cambiando, el mundo organizado y ordenado que teníamos antes parece que no vuelve, estamos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y ante eso hay que olvidarse de los ecosistemas y construir, fomentar, alimentar, cultivar los ecosistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. La verdad es que es abrir la mente frente a un montón de potencial en muchos aspectos que hasta ahora probablemente ni tenemos en la cabeza ni los tenemos presentes en nuestra práctica diaria. Una pregunta del público, Julio, en tu opinión, ¿cómo afecta al paciente la participación de los médicos en redes sociales? Los pacientes, bueno, es que pacientes somos todos. Los ciudadanos, hay que pensar como somos personas conectadas, no somos gente rara, tenemos que demostrar que somos capaces de comunicarnos, que somos capaces de olvidar ese concepto de su búsqueda en Google no se pueden comparar con mis 6 años de medicina. Básicamente nosotros lo que estamos es para ayudar a las personas a entender y a tomar decisiones sobre su propia vida. Y debemos parecer seres normales. Esa distancia, esa asimetría de conocimiento que fomentábamos de alguna manera y que nos distanciaba de otro ser humano que nos necesita, debe romperse. Lo que no debemos es comunicar de manera alarmante o fomentadora del miedo. Debemos ser capaces de explicarnos con coherencia, de hacerlo siempre desde el conocimiento científico y sobre todo desarrollando compasión por aquellos que nos piden ayuda. En cualquier caso, yo nunca utilizo las redes sociales para dar consejos personales sobre problemas concretos.
no creo que sea el medio más adecuado. Es simplemente una manera de educar a los ciudadanos y en mostrarles qué les podemos ofrecer y cómo está organizada nuestra propia profesión y cómo de seguro o inseguro es el conocimiento que compartimos. Si no estamos nosotros, no os preocupéis. Esto no se cierra, no se acaba. Otros les contarán la historia con mayor o menor fortuna, con más o menos sesgos. Gracias, Julio. Otra pregunta del público. ¿Cómo definirías tú como creador qué es lo que es exactamente So Me for Surgery? So Me for Surgery es solo un significado. Los seres humanos necesitamos encontrar significados para conectarnos. So Me for Surgery es libertad para compartir, para relacionarse, pero teniendo en cuenta que cuando uno pone So Me for Surgery, lo que comparte intenta que llegue a la mayor cantidad posible de personas interesadas en los mismos temas, en personas que comparten el mismo objetivo, la congruencia de objetivos, y que además están dispuestos a ser simétricos y recíprocos. Uno da y otro da después. Lo que no podemos hacer es crear estructuras sociales jerárquicas o reducidas. Yo solo me relaciono con mis amigos. Si solo te relacionas con tus amigos, 150 es lo máximo que puedes llegar a encontrar. En mi caso, por ejemplo, en Twitter, aunque tengo otras redes sociales, no soy muy partidario de centrarme solo en una red social, pero eso probablemente sea por cómo funciona mi cerebro. En mi caso, yo tengo más de 44.000, tengo prácticamente 45.000 seguidores en Twitter y sigo a más de 11.000 o 12.000. Y no con todos interactúo continuamente, pero sé que cuando alguien pone So Me for Surgery, tengo que prestar atención porque lo que pone ahí me puede interesar. Es una manera también de cribar el conocimiento. Muchas gracias, Julio. Pues tenemos muchas más preguntas. Esperamos que nos puedas acompañar y que tengamos tiempo de comentar algunas más al final de las sesiones. Muchas gracias. Encantado.